Queridos amigos testigos de Jehová y público general, aquí pueden ver ustedes en sus pantallas el libro titulado Creación, la creación, escrito por la sociedad Watchtower por medio del presidente de la sociedad Joseph Franklin Rutherford en el año de 1927, publicado por la sociedad Watchtower Bible and Trust Society, escrito, derechos reservados, 1927 por Joseph Franklin Rutherford. Yo me hice una pregunta siempre cuando veía estos libros de Rutherford. Si Jesús cogió a un esclavo colectivo compuesto de cristianos ungidos, los más capacitados para hacer el canal de comunicación a través de este grupo colectivo de los ungidos más capaces, a partir de 1919 en adelante, ¿por qué los alimentos espirituales que da la sociedad Watchtower en sus libros figuraba solamente como autor el señor Joseph Franklin Rutherford? Esto es para meditar, pues, que la selección de un esclavo como una clase colectiva de cristianos ungidos para dar el alimento espiritual oportuno a los domésticos es un cuento chino, es un mito, puesto que las evidencias físicas, al revisar los libros de la sociedad del pasado, después de 1919, todos los libros eran escritos por el juez Rutherford. Eso indica, pues, que el único suministrador de alimento espiritual era el juez Rutherford, que supuestamente Jesús le daba a él solamente como el esclavo fiel y discreto el alimento oportuno para que se publicara en estos libros de la sociedad. Yo quisiera llevarlos a ustedes a considerar ciertas partes de la creación que he subrayado con amarillo de este libro. Yo quisiera empezar por la página 289 en adelante, porque quiero leer varias cositas. Quiero que sean la Watchtower como la verdad, dadas a los domésticos a su debido tiempo, que supuestamente Jesús le entregó, pues, al juez Rutherford, para suministrarlo a los domésticos como un alimento verdadero. Vamos a empezar por la página 289, que habla de la venida del Señor. Y vamos a ver qué se llama la Watchtower en esta página, en este libro, en la página 289, y se lee como sigue. En los simbolismos bíblicos, un tiempo quiere decir un año de 12 meses, de 30 días cada uno, o sea, un año de 360 días. Cada día se computa por un año, como dice el profeta. Un día por cada año te he señalado. Ezequiel 4:6. Aquí entonces encontramos mencionados 3 tiempos y medio de 360 días proféticos cada uno, o sea, un total de 1260 días proféticos, los cuales marcarían el comienzo del tiempo del fin de ese orden bestial, o representado por las bestias. 1270 años desde el año 539 nos trae hasta 1799, lo cual es otra prueba de que 1799 definitivamente marca el comienzo del tiempo del fin. ¿Cómo? ¿Acaso no era el año de 1914 que marcó el comienzo del tiempo del fin? Este libro es de 1927, pasados el año de 1914, y no sabían que el comienzo del tiempo del fin había comenzado en 1914 y nos decían que fue en 1799. Eso me dejó pensando, pues, que esta religión enseña mentiras, pues, pero ellos dicen que enseñan la verdad. Pobrecitos de estas personas que murieron creyendo en estas cosas, ¿podrán salvarse? Que han creído en doctrinas falsas que ahora la Watchtower no cree que sea la verdad. Vamos más abajo, si encontramos más joyitas. Yo soy de opinión de avanzar un poquito más rápido acá. Y vamos a ver qué nos decían en esta parte de la página 293. Fíjense ustedes, ¿eh? La venida del Señor data desde 1874 y ocurre a la parte final del periodo conocido como el tiempo del fin. Me vuelvo a preguntar, en 1927 que se publica este libro, que había pasado 13 años después de 1914, los estudiantes de la Biblia no habían tenido conocimiento o no se habían percatado o habían tenido ojos de entendimiento espiritual para comprender que Jesús estaba presente
desde 1914, y acá nos dice que la venida del Señor data desde 1974. Yo me pregunto, pues, ¿cómo puede ser verdad que los estudiantes de la Biblia en los años de 1914 tuvieron ojos de entendimiento para comprender que Jesús estaba presente, que había iniciado su segunda parucía invisible en 1914, cuando vemos que en 1927 el juez Radford dice que la venida del Señor data desde 1874 y que esto ocurre a la parte final del periodo conocido como el tiempo del fin? Y estas son las verdades que señala la Wall en el pasado que ahora han sido descartadas, verdades que son, como dije, siempre he dicho, son alimentos chatarra que tienen fecha de expiración. A ver, ¿qué más encontramos acá? Fíjese, acá hay varias cosas para reflexionar. En la página 295 se dice lo siguiente: esta evidencia circunstancial, cumpliendo la profecía, es la que constituye los hechos físicos y es una prueba en corroboración de la presencia del Señor desde 1874, puesto que esa tarea se ha estado llevando a cabo especialmente desde esa fecha. La Watchtower decía que tenía pruebas físicas, que eran los hechos físicos que indicaban que Jesús estaba presente desde 1874. Y no dice 1914, porque las pruebas físicas indicaban que la presencia del Señor se había iniciado en 1874 y no en 1914. Estas eran las verdades que enseña esta religión que se hace llamar como la verdad, señores. Vemos qué más podemos encontrar acá más adelante. Que son buenos, es bueno pues siempre repasarlo. Acá, esto es importante porque habla de la inspección que la Watchtower enseñaba, que Jesús visitó su templo para hacer una inspección, para hacer un periodo de refinamiento y limpieza de su templo espiritual. Y lo enseñó por más de 80 años, que esta inspección fue hecha en el año 1918, que esa fue la fecha correcta y que había evidencia de ello. Yo quisiera leerles a ustedes lo que el señor Rutherford afirmaba como la verdad que él supuestamente habría recibido de Jesucristo para publicar en este libro para alimentar a los domésticos. Leamos con paciencia lo que dice en la página que vemos acá, la página 301 del libro Creación, la creación. Dice como sigue, está subrayado en amarillo. Dice: lo sucedido durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, desde el año 29 al 33 de la era cristiana, encuentra un paralelo en los acontecimientos al final de la edad, al tiempo de la segunda presencia. En el Jordán, Jesús fue ungido como rey. 3 años y medio más tarde apareció en el templo de Jerusalén y lo limpió de los impostores, aprobando a los fieles. Como ya lo indicamos, Jesús tomó su poder para reinar en el año de 1914, en el que, según lo dijo él mismo, las naciones se airarían. 3,5 años más tarde, es decir, en el año de 1918, le tocaba venir y vino a su templo, hablando de Jesús. La evidencia, fíjense lo que dice acá esta parte, la evidencia circunstancial, o sea, los hechos físicos prueban lo correcto de esta conclusión. La Watchtower enseñaba que ellos tenían pruebas o evidencias que probaban que el año de 1918 fue la fecha que Jesús visitó a su templo para hacer esa inspección de su esclavo, para hacer una limpieza y refinamiento, que fueron tiempos de pruebas y zarandeo para los testigos de Jehová, y que las evidencias circunstanciales, es decir, los hechos físicos, eran la prueba de que esta fecha era la correcta. Y sigamos más adelante, ¿qué más nos dice acá? Y acá menciona pues que esto está profetizado ya desde Malaquías, que dice así: porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Malaquías 3, 2 al 3. Y dice así: es evidente que la plata en este texto se usa para simbolizar la verdad. Esta profecía indica los verdaderos seguidores de Cristo tendrían una visión más clara de la verdad después de la venida del Señor a su templo en 1918 y no en 1914, como dice ahora la Watchtower desde el 2013.
que Jesús vino a inspeccionar su templo, ya no en 1918, sino en 1914, que duró 5 años hasta 1919. Y continúa diciendo acá, esto está corroborado por Apocalipsis 11:19. Los hechos muestran que desde ese entonces, es decir, desde 1918, han tenido un más claro entendimiento del plan de Dios. Los hijos de Leví, que aquí se mencionan, representan a la nueva creación, y la purificación de estos indica que la venida del Señor a su templo sería un tiempo de prueba para sus verdaderos seguidores. Esto está en paralelo y fue prefigurado por la purificación del templo literal en Jerusalén en el año 33 de la era cristiana. El propósito de la purificación de la clase del templo es para que Dios tenga una clase de testigos fieles y verdaderos que testifiquen su nombre y lleven a cabo su obra antes de la final demostración de su poder en el gran tiempo de angustia. Otro profeta de Dios corrobora lo dicho y muestra el propósito de la venida del Señor a su templo. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados prueban a los hijos de los hombres. Si los hechos físicos conocidos están de acuerdo con la profecía, estos tienen que ser el cumplimiento de ella. Y si estas cosas han ocurrido desde 1918, esto sería una prueba adicional de que el Señor en ese año, o sea, en 2018, vino a su templo. O sea, la UAS está mencionando estas profecías que hemos leído, que son pruebas adicionales que a partir de 1918 Jesús hizo pues su inspección a su templo espiritual y que fue esa fecha, puesto que las pruebas físicas, circunstanciales así lo indican. Y que a partir de 1918 estos cristianos surgidos abrirían sus ojos y adquirirían un conocimiento más claro del plan de Dios. Entonces la UAS defendía a muerte pues el año de 1918 como la fecha correcta de la inspección. Y siempre decía que tenía evidencia de eso, que había evidencia circunstancial, pruebas circunstanciales como eran los hechos físicos, que demostraban que así era, y que en 1919 los estudiantes de la Biblia salieron de la organización de Satanás y que fueron purificados y limpiados por Dios, porque pidieron perdón a Dios por sus transgresiones, y que a partir de ese año, este propósito de purificación de la clase del templo, hicieron pues que ellos testificaran el nombre de Jehová y llevaran a cabo una obra de predicación muy grande a partir de 1919. Pero la Watchtower, queridos amigos, la tarea de 15 de julio de 2013 hace un cambio dramático, pues, y dice no, pues que la inspección nunca fue en 1918, sino que fue en 1914 y duró hasta 1919, a principios de 1919. Yo me pregunto, si esta religión verdadera y daba explicaciones en el pasado como alimento oportuno dado por Jesucristo al señor Rutherford, diciendo que en el año 1918 era la fecha correcta para hacer esa inspección del templo espiritual, porque 3 años y medio después, en 1914, Jesús vino a hacer su visita a su templo para refinar a los testigos de Jehová de ese entonces de la Biblia, para hacerlos brillar como la plata, acrisolar, hacer una purificación, quitar todo lo malo que tenían y dejarlos brillantes. Y que las pruebas circunstanciales y las pruebas físicas demostraban que esa era la fecha correcta. Y le hemos leído hace un momento, que esa era la fecha correcta. Entonces, si esa era la fecha correcta y había pruebas físicas, evidencias circunstanciales que esa fecha era así, era correcta, que así lo probaba, y que todo lo que hemos leído acá corrobora adicionalmente que el Señor vino en 1918 a su templo, ¿por qué la Watchtower ha cambiado esa fecha diciendo que Jesús vino a hacer la inspección no en 1918, sino en 1914 y que duró 5 años hasta 1919? Entonces yo digo, esta es la religión verdadera que alega ser la única que enseña la verdad. Y estuve enseñando por 80 años que ellos tenían evidencia de que Jesús hizo su inspección en 1918 y no otra fecha, y lo cambian olímpicamente después de haber enseñado esto como la verdad por 85 largos años, amigos. ¿Esta es la religión verdadera que dice que enseña la verdad? ¿Qué hay de estas personas que han muerto antes del 2013 que enseñaban que Jesús hizo una inspección a su templo en 1918? Quedaron como mentirosos, porque estaban predicando y enseñando cosas falsas que la sociedad Watchtower descartó después. Y no se enteraron estos que murieron, tantos testigos que murieron durante estos 85 años, que jamás pensaron que esta fecha se iba a cambiar para 1914, porque ellos estaban convencidos que la fecha de la inspección que hizo Jesús a su templo espiritual para purificarlo fue en 1918.
y así lo predicaron por más de 8 décadas, murieron creyendo en esto como la verdad. Quiere decir que muchos de ellos han muerto creyendo en doctrinas falsas, queridos amigos, en mentiras, y predicando a la gente del mundo mentiras, diciendo que Jesús vino a hacer una purificación en el año 18, y la Watchtower después dice que eso no está bien, que está mal, que la fecha de impresión fue 1914. Dios mío, ¿y esta es la religión verdadera que dice que es la única que no enseña mentiras? Que es la única religión verdadera porque no enseña mentiras, y tienen la caradura de publicar en la tarea del 1 de diciembre de 1991, página 7, que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera, y acá se habían enseñado mentiras, diciendo que tenían pruebas circunstanciales, pruebas físicas, que esa fecha de 1918 era la fecha exacta, correcta de la afección que hizo Jesús a su templo espiritual para purificarlo, para refinarlo. Eso es preocupante, pues. Pero mucha gente no tiene estos libros antiguos de la sociedad del año 1927 de lo que ella enseñaba y afirmaba como la verdad. Entonces siempre he dicho, pues, y con toda razón, porque aquí lo demuestro con pruebas, que la Watchtower tiene alimentos en tránsito, alimentos espirituales en tránsito, con fechas de expiración, que se descartan con el tiempo. Entonces, si la Watchtower enseña que estos alimentos son de Jesucristo dados a su esclavo, su dio tiempo, quiere decir que la Watchtower en el 2013 apostató de lo que Jesucristo le dio supuestamente al juez Rutherford en 1927 para ser publicado en este libro como la verdad. Entonces la Watchtower es una religión apóstata que abandona los alimentos espirituales dados por Jesús en el pasado a su dio tiempo, o en realidad Jesús nunca le dio nada a estos señores y fueron alimentos de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, que se les ocurrieron inventar una fecha falsa de 1918, que después tuvieron que descartarla porque fueron fechas de hombres, inventos, especulaciones de un grupo de hombres que se hacen llamar como el esclavo fiel y discreto, y que pusieron acá en este libro que la expresión de Jesús a su templo espiritual fue en 1918, y después lo cambian, porque obviamente no fueron alimentos de Jesucristo, porque Jesucristo no da alimentos falsos, pues es obvio que estos son alimentos de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios. De lo contrario, jamás lo hubieran cambiado, porque hubieran tenido que respetar esa fecha, porque era un alimento que Jesús le da a su esclavo, a su organización en la tierra, tal como la Watchtower enseña, que ellos dan el alimento oportuno de Jesucristo a su debido tiempo. Entonces me pregunto, ¿por qué abandonaron ese alimento de Jesucristo del pasado que se lo entregó al señor Rutherford a su debido tiempo para alimentar a los domésticos, diciendo que la inspección fue en 1918 y que habían pruebas físicas circunstanciales que así lo corroboraban? ¿Cómo es posible que la Watchtower en el 2013, en la tarea de 15 de julio de 2013, hagan un cambio, un viraje de 180 grados, diciendo, no, pues no fue en 1918, estaba loco Rutherford? Pero se supone que estos son alimentos dados por Jesucristo a su esclavo, ¿no? ¿Por qué tendría que cambiarlo? Eso es apostatar, pues. Apostatar de sus propias doctrinas del pasado. Y como siempre he dicho, pues los más grandes apóstatas de la Watchtower están en la cúpula, que abandonan y rechazan los alimentos de Jesucristo del pasado que entregó como la verdad a su debido tiempo. Entonces, ¿dónde están los apóstatas? ¿Somos nosotros, los que estamos en la página web, en YouTube? ¿O los apóstatas se encuentran en la misma Watchtower, en la cúpula? ¿Ah? Ahí están los apóstatas que abandonan sus propias doctrinas que ellos estaban como la verdad a su debido tiempo en el pasado, que supuestamente Jesús les entregó al esclavo fiel y discreto. Ay, Dios mío. Esto es para que ustedes mediten, pues, que esta religión es ultra falsa. Y aquí hay una prueba más en este libro, que investigando un poco se los pongo a ustedes a su disposición para que se enteren de cosas que ustedes no se enterarían porque no tienen estos libros. Y aquí estoy yo para trabajar por ustedes, para ayudarlos a abrir sus ojos, para que no se dejen engañar, engatusar por esta religión falsa que tiene alimentos espirituales chatarra con fecha de expiración. Y eso no puede ser la mención verdadera, pues que tiene alimentos falsos que se van cambiando con el tiempo, alimentos mutantes. Pues. Espero que les hagan meditar, amigos, y es mejor que den media vuelta y se vayan de su salón de reino, límpiense los pies antes de salir y no regresen nunca más. Muchas gracias y será hasta la próxima.